Bueno, la pregunta 5. Dice, repase los ganglios parasimpáticos que se encuentran en la cabeza. Ciliar para el reflejo, fotomotor y de acomodación. Pterigo palatino para la producción de lágrimas, submandibular para la producción de saliva, óptico para la producción de saliva, y explique a qué estructuras llegan las neuronas que se originan de ellos, además de cuáles núcleos en el tallo cerebral se originan las neuronas. Bueno, primero vamos a empezar con el ganglio ciliar. Su núcleo de origen es el Edinger-Westphal, tercer par craneal en el mesencéfalo. Este cumple un trayecto, sus fibras preganglionares viajan por el nervio oculomotor hasta el ganglio ciliar, donde hacen sinapsis. Este está inervado por el músculo esfínter de la pupila y músculo ciliar. Su función es produce miosis, contracción pupilar y permite la acomodación del cristalino. El segundo es el ganglio pterigopalatino. Su núcleo de origen es el núcleo salival superior, es el séptimo par craneal, protuberancia. Su trayecto, las fibras preganglionares viajan por el nervio petroso mayor y el nervio del conducto pterigoideo hasta el ganglio pterigopalatino, donde hacen sinapsis. Este está inervado por la glándula lagrimal, las glándulas de la mucosa nasal, palatina y faríngea. Su función es estimular la producción de lágrimas y secreción de la mucosa nasal y palatina. Tercero, tenemos el ganglio submandibular. Su núcleo de origen es el núcleo salival superior, séptimo par craneal, protuberancia. Su trayecto, las fibras preganglionarias viajan a través de la cuerda del tímpano y el nervio lingual B3 hasta el ganglio submandibular, donde hacen sinapsis. Este está inervado por las glándulas submandibulares y sublinguales. Su función es estimular la secreción salival serosa y mucosa. Y por último, tenemos el ganglio óptico. Su núcleo de origen es el núcleo salival inferior, noveno par craneal, ubicado en el bulbo raquídeo. En su trayecto, las fibras preganglionarias viajan por el nervio timpánico, forman el plexo timpánico y el nervio petroso menor hasta el ganglio óptico, donde hacen sinapsis. Está inervado por la glándula parótida y su función es estimular la producción de saliva en la glándula parótida. ¿Tienen alguna pregunta? Yo sí. Vale. ¿De qué núcleo provienen las fibras preganglionares del ganglio ciliar? Ese es el núcleo Edinger-Westphal del tercer par craneal. Vale, gracias. Yo también tengo una. ¿Qué glándulas inerva el ganglio submandibular? Las glándulas submandibulares y las sublinguales. ¿Alguna otra pregunta? Oye, ¿y con qué función se asocia el ganglio pterigopalatino? Ese es estimular la secreción lagrimal y de mucosa nasales palatinas. Vale. Yo tengo una pregunta también. ¿El ganglio óptico contribuye a la secreción salival y a la lagrimal también? O sea, boca y ojo. Está en ambas cavidades del Yo ganglio creería que óptico. sí. Sí. Vale. ¿Hay más preguntas? Bueno, continuemos. Número 6. Bueno, ando con la pregunta número 6. Esta nos dice, repase los límites de la cavidad timpánica, oído medio y las estructuras que lo componen. De acuerdo con esta información, si hubiera una otitis media, una infección de la cavidad timpánica, ¿cuáles alteraciones clínicas podrían encontrarse? Bueno, vamos a empezar repasando los límites. Entonces, podemos observar que lo vamos a tomar como una cajita, un cuadrado, para que sea más sencillo. Entonces, tenemos la pared lateral, que esta está formada por la membrana timpánica, que recibe las ondas sonoras del conducto auditivo externo.
tenemos una pared medial que está formada por el promontorio de la cóclea y la ventana oval, que es donde se apoya el estribo, y también está la ventana redonda. Bueno, también podemos ver la pared superior o techo, y esta separa la cavidad timpánica de la fosa craneal media. Tenemos la pared inferior o suelo, que esta está relacionada con la vena yugular interna. También hay una pared anterior que comunica la trompa de Eustaquio o trompa auditiva, y y también están relacionados con la carótida interna. Por último, tenemos la pared posterior que comunica con las celdillas mastoideas y contiene el nervio facial 7, y también, y por ahí también pasa como la cuerda del tímpano, que es una rama. Bueno, ahora, las estructuras que... no, chito, seguimos en la anterior. Bueno, 2. ¿Qué estructuras contiene la cavidad timpánica? Entonces podemos encontrar que están los huesecillos, el martillo, yunque y el estribo. Estas se encargan de transmitir vibraciones de la membrana timpánica hacia el oído interno. Tenemos el nervio facial 7 y la cuerda del tímpano, que atraviesan la cavidad timpánica. Y tenemos la trompa auditiva, que permite la ventilación y el equilibrio de las presiones entre el oído medio y la nasofaringe. Bueno, como alteraciones clínicas en una otitis, ahora sí lo chito la otra. Como alteraciones clínicas en una otitis media podríamos apreciar una hipoacusia conductiva, ya que la inflamación y la acumulación del líquido en la cavidad timpánica dificultaría la vibración y la membrana timpánica y los movimientos de los huesecillos, lo que produce la pérdida auditiva. Y pues otra podría ser otalgia y fiebre, puesto que la presión del líquido purulento inflama la membrana timpánica, que es rica en terminaciones nerviosas y sensitivas, lo que explicaría pues el dolor intenso. Podríamos también tener una parálisis facial, ya que si la infección afecta el nervio facial, en la parte posterior se produciría un daño. Podríamos tener alteraciones del gusto, ya que la cuerda del tímpano nos ayuda con esa función. Y por último, podríamos presentar complicaciones intracraneales, ya sea una meningitis, abscesos cerebrales, porque si recordamos, el techo es bastante delgado y pues es lo que separa el oído medio del encéfalo. ¿Hay alguna pregunta? Qué pena, yo tengo una duda. Y pues que la verdad quisiera saber por qué, pues como tú mencionaste, la otitis media produce hipoacusia conductiva y no pues neurosis sensorial en lo que vienen siendo pues sus fases iniciales. Ok, bueno, esto ocurre porque la inflamación afecta la membrana timpánica y los huesecillos, que afecta directamente la transmisión del sonido, pero no la cóclea ni el nervio auditivo. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si se afecta la cuerda del tímpano en una otitis media, ¿qué síntomas puede tener un paciente? Bueno, este paciente puede presentar una pérdida del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua, porque esta rama del nervio facial lleva como esas fibras gustativas. Y yo tenía otra pregunta. Pues tú mencionaste que si en la otitis afectaba como el techo, podía haber como una complicación grave. ¿Me podría repetir qué complicaciones ocurren? Pueden haber meningitis o abscesos cerebrales. Vale, gracias.
Bueno, a mí me correspondió la pregunta 7 y dice, en caso de un tumor de glándula parótida, ¿cuáles estructuras pueden comprometerse porque transcurren por la glándula? Bueno, la parótida es una glándula salival muy importante porque esta no está sola, sino que pues dentro de ella pasa el nervio facial, que es el séptimo par craneal, la cual es importante porque entra a la glándula y se dividen en varias ramas. De ahí salen todos los nervios que mueven los músculos de la cara. Entonces, si por alguna razón el tumor aprieta o daña este nervio, la persona va a presentar parálisis facial de un lado, entonces pues no va a poder mover bien ese lado de la cara. También por la parótida pasa la arteria carótida externa, que es una arteria muy importante ya que es grande, que esta se divide en dos ramas, la cual es la arteria maxilar y la arteria temporal superficial. Entonces, si hay un tumor en esta parte, afecta la irrigación de la cara, lo que provoca que haya una disminución del flujo sanguíneo y provoca que haya una disminución del flujo sanguíneo en los tejidos superficiales de la cara. Pero la cara tiene otros caminos de sangre, es decir, que hay circulación de respaldo. Entonces, pues sí se afecta la irrigación, pero pues tampoco se ve afectada toda la parte de la cara. También causa que la piel y los músculos faciales reciban menos oxígeno y nutrientes. Si quieres, déjala ahí. Porque pues también pasa la vena retromandibular, que esta se forma dentro de la glándula y es la que recoge toda la sangre de la cara y la lleva hacia las venas. Si quieres, súbela un poquito. Eso, déjala ahí. Entonces, ahí se puede, en esa imagen de la derecha, se puede seguir como el camino. Entonces, cuando se une la vena temporal con el temporal superficial y la vena maxilar, esta se divide en dos ramas, la cual es la rama anterior, que se une con la vena facial y las dos forman la vena facial común, que esta drena la vena yugular interna. Y la rama posterior que se une a la auricular posterior y se forma la vena yugular externa. Esta termina en la vena subclavia, que pues queda mucho más abajo, pero pues ahí en la imagen no se puede evidenciar. ¿Y ya tienen alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Por qué un tumor en la parótida puede causar dolor en el oído? Bueno, en esta región pasan ramas auriculotemporales de B3. Estas son sensitivas, entonces en la glándula parótida, como es una región temporal, cuando hay un tumor y el tumor crece mucho, lo que va a hacer es comprimir la estructura y así va a provocar el dolor en el oído, ya que es una estructura que queda cerca. Así pues no se evidencia lesión en lo que es el oído. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué impresión tiene la glándula parótida para la secreción de la saliva? Esta tiene inervación parasimpática, por lo que el nervio glosofaringeo va por el ganglio óptico. Entonces, eso es lo que provoca la secreción. Ok, gracias. Si quieres, pásala, la diapositiva. Continuando con la pregunta 8, que dice, en caso de un tumor de glándula submandibular, ¿cuáles estructuras vasculares pueden comprometerse por su estrecha relación con la glándula? Bueno, entonces, en esta glándula está debajo de la mandíbula en el triángulo submandibular. Por aquí van a pasar todos los vasos sanguíneos y pues esto es muy importante para la cara. Lo más importante que pasa por aquí es la arteria facial, que viene de la carótida externa e irriga la mayoría de la cara.
como lo es la nariz, los labios y las mejillas. Esta arteria facial va a dejar un surco en la glándula y si un tumor crece, lo que va a hacer es presionar y va a afectar hacia la arteria y al porte que lleva toda la cara. Al lado de la arteria facial, como se ve en la primera imagen, está la vena facial y esta vena lo que va a hacer es drenar la sangre. Entonces, esta drena la sangre de la cara hacia la vena yugular interna. Entonces, si un tumor comprime la vena, la sangre no va a fluir bien. Y pues así se puede evidenciar la hinchazón en la cara, más que todo a lo que es alrededor de la boca y de las mejillas. Sí, no me trates de hablar. Bueno, una rama también de la facial es la arteria submentoniana que se ve en la segunda imagen, que es importante porque esta va a irrigar todo el piso de la boca y debajo del mentón, y también la encía. Si un tumor crece mucho, va a comprimir esta arteria y va a provocar mucho dolor. Y también, bueno, como los tejidos que ya mencioné, que son el piso de la boca, debajo del mentón y en la encía, van a recibir menos oxígeno y nutrientes. Pero pues igual que en la glándula parótida, la cara va a tener circulación colateral. Entonces va a haber un daño, pero el daño no va a ser total. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Mira, yo tengo una pregunta. En esta cirugía de esta glándula, ¿qué nervio estaría más expuesto? Bueno, sería el 12, que es el hipogloso, ya que este inerva los músculos de la lengua. Entonces, si se llega a realizar una cirugía incorrecta, lo que va a causar van a ser alteraciones en el habla, que puede perder la sensibilidad de la lengua y también se puede provocar una lesión de lengua. A mí me surge otra duda y es que, no sé, digamos, qué complicaciones pues puede afectar si en este caso pues casi no hay flujo de oxígeno y nutrientes en lo que viene siendo el piso de la boca. Bueno, como en el tejido del piso recibe menos oxígeno, lo que va a generar es una sensación de presión y va a haber dolor. Entonces esto puede dificultar mover lo que es mover la lengua, también puede generar problemas al hablar o al tragar y como casi no hay irrigación puede haber más infecciones por bacterias. Compromete la función como tal, ¿sí? Sí, se podría decir que sí. Bueno, entonces, como la pregunta que sigue es, describa el drenaje para la saliva de cada una de las 3 glándulas salivales. Bueno, entonces, como muy bien sabemos que las glándulas salivales principales son la parótida, la submandibular y la sublingual, y cada una posee un conducto excretor que este es específico, lo cual permite el drenaje de la saliva hacia la cavidad oral. Bueno, entonces pues ya cuando vamos a hablar sobre la parótida es que esta drena su secreción a través del conducto parotidio o de Stensen, el cual pues atraviesa el músculo bucinador y desemboca pues en la mucosa oral a nivel del segundo molar superior. También cuando hablamos sobre la glándula submandibular, nos hablamos que su drenaje se realiza por medio del conducto submandibular o de Wharton, que este se abre pues en la cavidad oral, en la carúncula sublingual, que está situada en ambos lados del penillo de nuestra lengua. Y pues en la sublingual, esta presenta múltiples conductos excretores pequeños que son llamados conductos trivinos, los cuales pues desembocan directamente en el piso de la boca y pues además algunos de ellos suelen como unirse para formar el conducto de Bartolín, que también este puede drenar en la carúncula sublingual junto con el conducto de Wharton. Y pues si pues alguno tiene alguna pregunta o alguna duda o inquietud, me la pueden decir.
Yo tengo una. ¿Cuál es la función general que cumple el drenaje de la saliva en la cavidad oral? Ah, sí, claro, pues como tal, sirve como para lubricar y poder iniciar la digestión y proteger nuestra cavidad oral. ¿Tú me podrías hablar un poco sobre pues cómo se denominan eh, estos conductos excretores pues, principales de lo que viene siendo la glándula sublingual y pues en qué zona de esta cavidad oral drenan? Ah, sí, claro, bueno, como ya te mencioné, como tal la sublingual drena por los conductos de Rivinus y pues en algunas ocasiones en el de Bartolín, que pues ese está en el piso de la boca. Oye, ¿y dónde se abre el conducto de Wharton, que es proveniente de la glándula mandibular? ¿Qué es? Sí. Bueno, pues el conducto de Wharton se abre como tal, como te mencioné, en la carúncula sublingual, que como ya te dije, se queda junto al frenillo de la boca, de la lengua, qué pena. Ah, ok. Y bueno, en esta vamos a repasar la inervación de la lengua, tanto general y especial. Bueno, primero que todo la inervación general, que es sensitiva. La sensibilidad general de los dos tercios anteriores de la lengua es proporcionada por el nervio lingual, que es una rama del nervio mandibular, del nervio y del nervio espinal. Esta sensibilidad genera tercio posterior de la lengua, que es proporcionada por el nervio glosofaringeo. Además, la raíz de la lengua y la región más posterior reciben sensibilidad del nervio vago. La inervación especial, que es el gusto en los dos tercios anteriores de la lengua es transmitido por la cuerda del tímpano, que es una rama del nervio facial, que se une al nervio lingual. El gusto en el tercio posterior de la lengua es transmitido por el nervio glosofaringeo. Además, el gusto en la región de la epiglotis es transmitido por el nervio vago. La inervación motora, la mayoría de los músculos intrinsecos y extrinsecos de la lengua están inervados por el nervio hipogloso, que más que todo controla el movimiento de la lengua. Además, la excepción es el músculo patalogloso, que está inervado por el nervio vago. Para resumir esto, la lengua tiene una inervación sensitiva general, principalmente por el nervio lingual y glosofaringeo. Una inervación especial para el gusto por los nervios faciales, glosofaringeo y vago. Y una inervación motora principalmente por el nervio hipogloso. No sé si tienen alguna pregunta. El nervio facial en la lengua es motor y con función especial de gusto, ¿verdad? Perdón, ¿cómo? El nervio facial proporciona inervación motora a la lengua, a la parte anterior y, y también a su función especial, la gustativa. Sí. Vale, era eso. ¿Algo más? Yo tengo una pregunta. ¿A través de qué rama y qué nervio transmite las fibras gustativas de los dos tercios anteriores? El nervio facial, que transmite la sensibilidad gustativa de los dos tercios anteriores de la lengua a través de la rama cuerda del tímpano, que se une al nervio lingual y lleva las fibras hasta el núcleo del tracto solitario en el tronco encefálico.
Bueno, ahora vamos a hablar del caso clínico, la pregunta número 11. A continuación se los voy a leer y mi compañera, y con mi conjunto con mi compañera, pues vamos a ir resolviendo, ¿vale? Entonces el caso clínico dice así. Le piden que examine a una vecina de 70 años que se resbaló en la casa hace 2 horas y se golpeó la cabeza. Estuvo inconsciente 1 minuto, pero se recuperó. Usted la examina así. Le pide que mueva la lengua, le pide que abra la boca y observa la forma del paladar y la posición de la úvula. Le introduce un bajalenguas y esta presenta el reflejo nauseoso. Le observa la cara y no encuentra asimetría facial. Le examina la sensibilidad bilateral de la cara, o sea, tocándole un lado y el otro simultáneamente, preguntando si siente lo mismo y no encuentra alteración. Le pide que mire uno de sus dedos mientras usted lo mueve en varias direcciones. Le toca suavemente con un algodón la superficie de la córnea y la paciente cierra los ojos. Expliquen qué estructuras nerviosas se estaban valorando en cada una de las maniobras descritas. Listo. Entonces, realmente hablaremos de las 3 primeras maniobras dichas. La primera, los movimientos de la lengua. La segunda, la observación del paladar y la úvula. Y la tercera, el reflejo nauseoso. Para aclarar, encontramos 6 maniobras, pero les voy a hablar de las 3 primeras maniobras. Entonces, con respecto a la primera de movimientos de la lengua, como escucharon, se le pidió a la paciente que moviera la lengua hacia diferentes direcciones. Entonces, con esta maniobra se evalúa la función motora de la lengua. Esta depende del nervio hipogloso, o sea, el 12º par craneal. Como la segunda maniobra es la observación del paladar y la úvula, en esta se le pidió que abriera la boca para observar la forma del paladar y la posición de la úvula. Entonces aquí evaluamos principalmente la función del nervio vago. Y como tercera maniobra, el reflejo nauseoso, se introdujo un bajalenguas para probar la presencia de este reflejo y este involucra 2 nervios principales, el nervio glosofaríngeo y el nervio vago. No sé si tengan alguna pregunta. Yo sí, ¿me podrías decir qué significa la ausencia del reflejo corneal? Creo que ya vamos para ahí. ¿O no? Sí, mira, esa es una excelente pregunta. Si quieres te la respondo yo, pues vamos primero a desarrollar los anteriores puntos. Te voy a explicar primero que todo lo que... Vamos a desarrollar primero pregunta por pregunta, punto por punto, y ahí sí respondo a tu pregunta, ¿listo? Entonces, bueno, se le pide al paciente que mire uno de sus dedos mientras usted lo mueve en varias direcciones, ¿listo? Aquí que es nervioso, que pares craneales estamos interviniendo los motores oculares comunes, que son el tercer par craneal, el patético, que es el cuarto par craneal, y el nervio abducens, que es el nervio texto. Estos controlan los movimientos de los ojos y el párpado superior. Recordemos que el nervio ocular motor inerva la mayoría de los músculos oculares y el elevador del párpado, mientras que el nervio patético inerva el músculo oblicuo superior y el nervio abducens, ¿vale? Juntos, estos nervios lo que hacen es asegurar los movimientos oculares conjugados y coordinados. Vamos a hablar de la siguiente parte, que es el examinar la sensibilidad bilateral de la cara al paciente, pues tocando de un lado a otro simultáneamente, preguntando si siente lo mismo. Aquí en este caso, nuestro paciente no encuentra alteraciones. ¿Qué nervio, qué par craneal principal estamos alterando o estamos examinando? Este es el nervio trigémino quinto. Este es el nervio más grande de la cabeza y proporciona sensibilidad a la cara, como el cuero cabelludo, frente, mejillas, mandíbula y dientes, ¿vale? Y tiene control motor, pero mucho más reducido en los músculos de la masticación. Este se divide en 3 ramas principales, como lo podemos recordar, que es la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Este nervio es importante porque se origina en el tronco encefálico, específicamente en el puente de protuberancia, ¿vale? Y como última parte, le toca suavemente con un algodón la superficie de la córnea y la paciente cierra los ojos. ¿Qué estamos valorando aquí? Estamos valorando el nervio oftálmico, la rama del quinto par craneal, B1,
que lo que va a hacer este es un nervio puramente sensitivo. Este emerge del ganglio trigeminal y proporciona la inervación sensorial a la frente, el párpado superior, el dorso de la nariz y el globo ocular, como lo de la córnea, el iris, el cuerpo ciliar, la glándula lagrimal y los senos paranasales. Su función principal es transmitir información sensorial, ¿vale? Como lo de la táctil, dolorosa y de temperatura. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué significa cuando hay una ausencia del reflejo corneal? Bueno, primero que todo, este reflejo es frecuentemente evaluado en exámenes neurológicos y oftalmológicos para verificar la integridad del sistema nervioso, ¿vale? Si hay una ausencia de este, puede ser un indicativo de daños en los nervios, enfermedades oculares o trastornos neurológicos que requieren atención médica. Como podemos observarlo en nuestro paciente, no aplica el caso de algo más avanzado, puesto que la paciente responde al estímulo. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta con referente a los casos clínicos? Sí, ¿cómo se podría valorar el nervio oftálmico? Dale, pues, como lo pudimos observar, el nervio oftálmico es una prueba de sensibilidad facial y lo que podemos usar es utilizando un objeto alquilado, en este caso lo que usamos nosotros, fue una mota de algodón, pues para evaluar el tacto y la temperatura en la cara. Lo que se busca es que si la sensación es alterada o ausente en la frente, la región supraorbitaria del párpado superior estarán afectados, ¿vale? Estamos buscando el reflejo corneal, que haya reflejo corneal. Si se toca solamente la córnea con una mota de algodón, se evalúa si el paciente parpadea en ambos ojos al sentir el contacto, ¿vale? Vale, gracias. Vale. Como retroalimentación, tenemos que, aunque la paciente tuvo una pérdida de conciencia breve, pues por el golpe, el examen neurológico lo que se hizo es totalmente normal. O sea, lo que indica es que los pares craneales evaluados funcionan de una manera correcta como deberían funcionar y no hay alguna evidencia de algún daño neurológico. En lo de los dedos, el paciente, si no ve el objeto en movimiento en alguno de sus campos visuales, eso se relaciona con glaucoma, ¿no? Yo pregunto. Sigamos, pues qué. Sí, así es. Pues qué. Pues qué. Vale, muchas gracias. Sigamos con la pregunta 12. No. Listo, ¿me escuchan? Sí, bro, adelante. Listo, dale. Entonces, pues en este caso... Sí. Sí, si quieres... dale, gracias. Bueno, entonces en este caso, como te les voy a explicar la pregunta 12, como te la pregunta dice que expliquemos la vía aferente, la vía eferente del reflejo fotomotor directo y consensual. Y pues aparte de eso también el reflejo corneano, ¿listo? Entonces, como para darles una breve explicación y que pues sea más amena las imágenes, pues les explicaría los conceptos básicos. Entonces, por vía aferente tendríamos primero una entrada sensorial. Por vía eferente tendríamos una salida motora. Entonces, cuando decimos entrada sensorial, hablamos de que, disculpen, es la ruta por la cual el estímulo de la luz, pues, que ingresa a la retina, roza en este caso la córnea y llega al sistema nervioso central, ¿listo? Ahora en la salida motora, pues entonces tenemos sentido que llega la información, llega al sistema nervioso y el sistema nervioso crea una respuesta hacia el órgano efector. En este caso, pues sería el músculo, ¿listo? Entonces, ya hablando más exactamente de reflejo fotomotor en este caso y explicándole pues las imágenes, entonces pues vimos vía aferente, ingresa la luz, entra al ojo, estimulando la retina.
Luego, esta señal viaja por el tercer nervio óptico, llega al área pretectal del mesencéfalo y activa ambos núcleos. Entonces, ese sería el núcleo de Edinger y Westphal. Aquí en este se conecta y recolecta toda la información, creando del estímulo luminoso, ¿listo? Ya ahora continuando para la vía eferente, pues tendríamos que va desde el núcleo de Edinger y de Westphal, viaja por las fibras del nervio oculomotor, o sea, el tercero, hacia la sinapsis en el ganglio ciliar. Como ven ahí están señalados los ganglios ciliares, que son los que tienen círculo. Los nervios ciliares cortos en este caso, pues crean el estímulo hacia el músculo del esfínter de la pupila, pues que en este caso pues, creas la meiosis, que es la contracción pupilar, ¿listo? Y pues la dilatación, que las miriasis no ocurre por el reflejo fotomotor, sino que activa del sistema simpático en este caso, ¿listo? Ahora, entonces en este caso, para hacer una asociación clara de la información, pues entonces recapitulando la información y para que entiendan sencillo, entonces aferente detecta la luz y activa una respuesta, y pues eferente pues produce una reacción en este caso en el músculo. Bueno, también pues nos solicitan que hagamos en este caso un análisis de la importancia clínica, ¿listo? Entonces decía que, discúlpame, dejarías ver la pregunta. Lo verás listo. Disculpen. Y también faltó en este caso pues el reflejo corneano, ¿listo? Entonces, como tal el reflejo corneano, pues tendríamos la vía aferente también. El receptor en este caso tiene la terminación libres de la córnea y pues viajaría por todo el nervio aferente en este caso, que ya para la córnea entonces sería el nervio trigémino y la rama oftálmica, ¿listo? Y en este caso pues tendríamos el centro integrador y los núcleos sensitivos principales y espinal del trigémino en la protuberancia. Y ya para la parte aferente pues tendríamos el nervio facial séptimo y sería el músculo orbicular de los párpados. Entonces crearía el párpado bilateral al tocar suavemente una córnea, ¿listo? Ahora sí, ya como tal pues hablando del caso, entonces en la utilidad clínica en pacientes con lesiones de la cabeza, entonces teníamos que uno podría hacer explorar la integridad de los nervios craneales. Como les mencionaba, pues tiene bastantes respuestas, en este caso la vía eferente, en este caso que viajaría con la información. También sería en este caso para valorar el tronco encefálico, pues por lo fotomotor tendríamos relación con el mesencéfalo y la córnea con la protuberancia, ¿listo? También servía entre una guía del traumatismo craneoencefálicos graves, pues a ausencia de un reflejo fotomotor, como ya nos habían explicado en varias clases, pues puede sugerir la herniación cerebral o lesión mesencefálica. Y también pues la ausencia del reflejo corneano sería una lesión pontina o compromiso severo del tallo cerebral, ¿listo? Y también tendríamos unos criterios de muerte encefálica, pues que estos reflejos incluyen en la exploración neurológica para confirmar pues la ausencia de respuesta. Entonces pues sí usaríamos en este caso como una lucecita para ver si se dilata o no se dilata, o si se dilata o pues queda pues el esfínter abierto, podríamos detectar si pues ya sucedió la muerte o no. Entonces pues en resumen, el fotomotor pues se evalúa la retina, la córnea pues la córnea como tal se evalúa entonces en la protuberancia, en el nervio craneal y el vestíbulo coclear, y ya. Entonces pues no sé si alguno tiene alguna duda o algo pues, que necesita que les aclare. Sí, yo en el reflejo corneano, ¿cuál es el nervio aferente y cuál es el eferente? ¿Y qué respuesta clínica se esperaría en unas condiciones normales? Listo. Entonces, pues en este caso, para el reflejo corneano, la vía aferente, que era la que me preguntabas, entonces sería el nervio trigémino, en este caso, la rama 1, en este caso, y como tal, en la vía eferente tendríamos el nervio facial, sí, tendríamos el séptimo en este caso, ¿no? Que sería para el músculo orbicular de los párpados, ¿listo?
Y ya, no me acuerdo la última parte que me dijiste, que era lo que preguntabas. Sobre la respuesta clínica que se esperaría en unas condiciones normales. Listo, dale. Entonces, en este caso, para la respuesta clínica en un espectro normal, entonces lo que se espera es que al estimularlo, pues la córnea del ojo, pues que se produzca un parpadeo inmediato y pues que reaccionen los nervios en este caso ante un objeto extraño o ante algo que lo estimule. Ah, vale, listo. Muchas gracias. Yo tengo otra pregunta. Si digamos, yo al iluminar el ojo derecho, se produce miosis en el ojo izquierdo, pero pues no en el derecho, ¿en qué parte de la vía de reflejo fotomotor estaría la lesión? Listo. Bueno, entonces en este caso me decías entonces que pues había, o sea, se iluminaba el ojo derecho y se produce una miosis, ¿no es cierto? Sí, en el ojo izquierdo. Listo. Entonces, pues en este caso, si se ilumina el ojo derecho, entonces como tal, el izquierdo, o sea, el ojo derecho pues debería ser la miosis, ¿sí? Sí. Listo. Entonces, como tal, entonces la interpretación de la vía, en este caso de la vía aferente, entonces el que sí nos realice la miosis estaría haciendo la forma correcta, entonces eso sí significa que el estímulo luminoso sí está llegando. Más si en el otro no se relaciona, como tal habría una lesión en la vía motora deferente derecha, es decir, que pues el nervio oculomotor y su ganglio ciliar o el esfínter de la pupila derecha no estarían funcionando correctamente. Gracias. Bueno, ahora pues les voy a hablar de pues la pregunta 13 que dice, es un caso clínico. Entonces dice, un paciente con apoptosis palpebral derecha, ausencia del reflejo focomotor derecho y desviación del ojo derecho hacia afuera. Puede tener una lesión en el tercer par. Explique el por qué. Bueno, un paciente con estos síntomas probablemente pues tenga una lesión en el tercer par, que es el nervio oculomotor, y pues se explica por las siguientes razones. Bueno, la apoptosis palpebral derecha, y esto se explica es porque el tercer par inerva los músculos del elevador del párpado superior y pues una lesión en él lo que causa es la apoptosis, que es la caída del párpado. La ausencia del reflejo focomotor derecho, esto es porque el tercer par craneal controla la constricción pupilar y pues la lesión lo que produce es que la pupila esté dilatada todo el tiempo y no se reactiva la luz. Y está la desviación del ojo hacia afuera. Y esto es porque este nervio inerva los músculos que mueven el ojo hacia adentro. Y pues su parálisis causa que el ojo se desvíe hacia afuera por la acción del cuarto par craneal. Perdón, del sexto. Y esta combinación de síntomas es pues la característica completa que tiene pues el caso clínico. No sé si alguno tenga alguna pregunta. Yo tengo una. Esto como tal es deterioro de los músculos extraoculares o intraoculares. ¿Puedes repetir, que se escuchó como entrecortado, por favor? Esto como tal es un deterioro de los músculos extraoculares o intraoculares. Eso es lo que pregunto. Yo creería que extraoculares, ¿no? El ojo
puede seguir manteniendo su movimiento dilatador y Pues sí, y pues por lo que les explicaba con lo de que pues o sea, el nervio es el que inerva la mayoría de los músculos que están afuera del ojo. Entonces, pues por eso no, por eso no se verían afectados los extraoculares y no los intraoculares. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Sí, mira que, pues es que yo tenía una pregunta, porque la lesión en el tercer par craneal podría llegar a producir una midriasis o una ausencia en el reflejo motor. Digamos, todo esto cómo se relaciona con las fibras parasimpáticas. Bueno, pues el tercer par craneal lleva fibras simpáticas que controlan el esfínter de la pupila y el músculo ciliar. Entonces, bueno, esto lo que hace es como una acomodación. Entonces, si estas fibras se lesionan, la pupila pierde la capacidad de contraerse, lo que causa una midriasis, que es la pupila dilatada, y la ausencia del reflejo focomotor, pues teniendo en cuenta que gracias a que la pupila se dilata es que nosotros podemos enfocar. Y ya eso sería todo, no sé si te quedó claro o si tienen alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta. Hablando más de las causas clínicas, ¿qué se puede generar si hay una parálisis en el tercer par? Ok, pues las causas más frecuentes son la aneurisma, que pues esto es que la arteria no puede, o sea, esto se debe a la arteria comunicante posterior y traumatismos craneales, tumores, masas, hernias del uncus y pues además esto puede ocasionar causas metabólicas como la diabetes, hipertensión y esto se produce por neuropatías isquémicas y procesos inflamatorios o infecciosos en la base del cráneo. Gracias. Vale. No sé si alguien más tiene una pregunta o podemos continuar. Bueno, yo les voy a exponer sobre este caso clínico. Bueno, tenemos una paciente que lleva a consulta, ya que últimamente se tropieza con varias cosas al caminar. Nosotros le realizamos una campimetría por confrontación para evaluar su campo visual. Y bueno, se encuentra que tiene hemianopsia temporal y además la paciente presenta galactorrea, amenorrea y cefalea. Y se nos pregunta dónde puede estar la lesión y por qué. Bueno, en primer lugar les voy a explicar qué significa la hemianopsia bitemporal. Bueno, esta hemianopsia significa que la paciente tiene una pérdida de visión en los campos laterales de ambos ojos. Y esto generalmente ocurre debido a que se comprime el quiasma óptico. Y este quiasma óptico se encuentra justo encima de la hipófisis. El síntoma de la galactorrea es la producción de la leche materna sin que la paciente se encuentre en estado de embarazo o que esté en un periodo de lactancia. Y esta se da debido a que la prolactina está elevada. La paciente presenta amenorrea, ya que esta es la ausencia normal de la menstruación en este caso en la paciente que todavía se encuentra en una edad fértil. Esta amenorrea se puede considerar secundaria, ya que la paciente ya menstruaba y por alguna razón dejó de hacerlo. Y presenta cefalea, que es un dolor de cabeza. Bueno, ahora si realizamos una integración de estos síntomas, podemos llegar a una conclusión que puede ser, en primer lugar, con la hemianopsia hay una compresión en el quiasma, o sea, que hay alguna estructura que está oprimiendo ese quiasma y no permite la visión lateral.
Bueno, con la galactorrea y la menorrea, estos dicen que hay una hiperprolactinemia, que es una producción abundante y anormal de la prolactina. Y con el dolor de cabeza podríamos sospechar de que se puede encontrar una masa tumoral en la cabeza. Y si realizamos una tomografía, una resonancia, podemos ver en la imagen de abajo que podremos encontrar un adenoma hipoficiario. Bueno, este adenoma se encuentra ubicado en la zona de la silla turca, arribita a la parte de abajo del quiasma óptico. Entonces este tipo de adenoma es benigno, o sea, es un tumor benigno que crece de abajo hacia arriba. Entonces cuando empieza a crecer genera una compresión en el quiasma, lo que ocurre la hemianopsia bitemporal. Bueno, y aparte de que es un adenoma hipoficiario, podríamos decir que es un prolactinoma, ya que podría explicar los síntomas endocrinos y el dolor de cabeza, ya que este tumor genera prolactina en grandes cantidades. Entonces, podríamos sospechar que por eso se debe la galactorrea y la menorrea. Y se encuentra en la región, bueno, respondiendo a la pregunta, esta lesión se puede encontrar en la región intersticiaria y ya. No sé si tengan alguna duda. ¿Sí? Si uno pregunta, ¿por qué sospecharías un prolactoma y no otra tumoración? Bueno, lo que pasa con este prolactinoma es que pues sí podríamos sospechar de otro tipo de tumoración que puede generar la hemianopsia y el dolor de cabeza. Pero lo que pasa es que en este caso en específico, la paciente presenta síntomas endocrinos, lo que es la galactorrea y la menorrea. Entonces, esto se puede causar específicamente por el aumento de la prolactina. Entonces, por eso me voy más por el lado del prolactinoma que otro tipo de tumoración. Yo tengo una pregunta con respecto a eso. Si la prolactina está alta, ¿por qué se bloquea la menstruación y no aumenta? Bueno, esto se debe al tumor, porque por ejemplo, se supone que el hipotálamo debería inhibir la alta producción de prolactina. Pero ¿qué sucede? El hipotálamo inhibe esta producción de prolactina con dopamina. Pero como el tumor se encuentra en esa región, y contiene células que generan prolactina en exceso, estas células no responden a la señal dopaminérgica que envía el hipotálamo. Entonces, eso. Entonces, cuando eso sucede, la prolactina inhibe la NADH, que es la hormona liberadora de gonadotropina. Entonces, sin esa hormona no se produce la LH ni la FSH, que estas son las hormonas que se necesitan para que los ovarios maduren y se ovulen, y la mujer ovule en este caso. Entonces, por eso no se genera la menstruación. Entonces, esta prolactina actúa como un freno para el ciclo menstrual. Vale, gracias.
No sé si hay otra pregunta. Parece no. Bueno, estas son las referencias de la pregunta anterior. Bueno, de la información de la pregunta anterior. Listo. Con este repaso cerramos nuestro recorrido, recordando que cada detalle anatómico y neuroanatómico tiene un impacto en la práctica y en la salud de las personas. Hay que recordar que la anatomía no es solo estructura, es función, es integración y es humanidad. Muchas gracias. Bueno, y nos llevamos una visión general de lo que pueden ser causas de lagrimeo, visión borrosa o tumores maxilares, ¿sí? Y eso sería todo. ¿Alguien tiene algo más que agregar? No, entonces muchas gracias.